Muy buen día, amigos seguidores de mi canal Cápsulas Tributarias. Nuevamente con ustedes aquí, retornando estos pequeños videos para el conocimiento de ustedes. Pero antes de iniciar, quiero desearles y esperar que hayan tenido una muy feliz Navidad, unas felices Pascuas, que este nuevo año 2020 le traiga muchas bendiciones, mucha prosperidad a todos ustedes seguidores. Y pues, como era de esperar, nos trae este año 2020 pues otra vez una ley de reforma tributaria. Todos sabemos que la ley 1943 del 2018 pues fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, dando o estableciendo que va a tener vigencia para el año 2019, pero para el año 2020 pues tenía que el Gobierno Nacional promover ante el Congreso de la República una nueva ley que estableciera y digamos que creara, subsanara las situaciones que había generado la inexequibilidad de la ley 1943. Entonces, bajo ese entendido, pues el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que traía una reproducción casi idéntica a la ley 1943, y posteriormente en el proceso de discusión y de debate ante el Congreso de la República pues se incorporaba una serie de artículos y una serie de nuevas normas que son importantes que conozcamos. De igual manera, iniciar como siempre para ustedes informándoles que este canal es de carácter informativo, ¿cierto? Y que todo lo que expresamos acá pues es parte del conocimiento y la opinión profesional que puedo compartir y brindar con ustedes, y siempre mi interés es mantener a la comunidad tributaria pues con información de última mano, ¿cierto? Y que conozcan lo que deben hacer para estar preparados frente a los cambios que incorpora este mundo tributario. Bien, este video vamos a dividirlo en dos partes. Este video de 44-45 es una reproducción o es muy similar a lo que ya habíamos mirado la vez pasada frente al tratamiento de la estructura, ¿cierto?, del impuesto, cómo estaba estructurado el impuesto. Entonces el objetivo de este video es que conocer cómo está estructurado el impuesto para que podamos tener una visión general, y después vamos adelantando otra serie de videos sobre aspectos generales de cada uno de ellos. Por lo tanto, la ley 2010, que fue expedida el 27 de diciembre del 2019, en la cual se denomina estructura de la ley de crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, con base en los objetivos que ha trazado la ley 1943 del 2018. Fue promulgada entonces el 27 de diciembre y publicada en el Diario Oficial 51.179 de ese mismo día 27 de diciembre del 2019, denominada Ley 2010. Entonces, de aquí en adelante, ese es nuestro nuevo marco legal en materia tributaria, sobre el cual pues vamos a trazar o a hablar de algunos aspectos generales. No sobra recordarles, amigos tributaristas, amigos seguidores de mi canal, que todos los efectos de la Ley 1943 para el año grabable 2019 están vigentes. Es decir, la determinación del impuesto de renta de las personas naturales, de las personas jurídicas y de aquellos impuestos indirectos que tengan incidencia para el año grabable 2019 tienen plena aplicabilidad. Es decir, debemos elaborar y preparar nuestras declaraciones del año 2019 con base en la ley 1943 y los decretos reglamentarios que se hayan expedido en vigencia de esa ley, o sea, para ese año grabable. Entonces, esto que vamos a tratar y comenzamos a tratar a partir de ahora en adelante frente a lo que tiene que ver con la ley 2010 va a tener aplicación a partir del año grabable 2020, es decir, a partir del 1 de enero del año grabable 2020 vamos a aplicar estos nuevos cambios y lo vamos a tener en cuenta para recordarlos y que no vayamos a hacer una combinación de leyes por el tema de ser tan rápida una ley 1943 en menos de un año y otra ley ahorita a finales de este año 2019. Pero a eso nos tenemos que acostumbrar, señores tributaristas. Usted sabe que en el mundo tributario los gobiernos nacionales pues siempre están buscando financiar y buscar una manera de cómo coayudar para que la sociedad, las empresas crezcan y pues que comiencen a generar una serie de beneficios o una serie de tarifas
para efectos de obtener mayores recursos, ya sea a través de los impuestos o generar otros niveles de inversión para que crezca la economía del país. Por eso es que una vez más una reforma tributaria fue radicada y pues fue presentada y aprobada ante el Congreso de la República, y como tal, pues como usuarios y como operadores de este sistema, pues tenemos que darle plena aplicabilidad. Esta ley 2010 tiene 160 artículos, de los cuales pues está compuesta con 5 títulos, y vamos a iniciar este video 44 hablando del título primero, algunos de los aspectos generales en materia del impuesto a las ventas e impuesto al consumo, dividida en tres capítulos, de los cuales el capítulo 1 nos hace referencia al impuesto a las ventas, los cambios que tiene frente al impuesto a las ventas, que como les mencionaba al principio del video, es muy similar básicamente a lo que traía la ley 1943, que ya lo habíamos tratado en un video anterior. Por lo tanto, este primer capítulo pues, nos va a hacer modificaciones una vez más desde el artículo 1 hasta el artículo 21 de la ley 2010, nos va a hacer una serie de cambios a una serie de artículos del Estatuto Tributario. Entre ellos vamos a volver a recordar que nos modifica algunos aspectos del artículo 424, que hace referencia a algunos bienes excluidos, y ahí vamos a mirar y observar una serie de cambios bien importantes frente a una serie de bienes que venían siendo excluidos y que pues ustedes saben que en el trámite legislativo pasaron a ser exentos, en especial lo que es algunos insumos o bienes como son los medicamentos. Esos que estaban antes en el artículo 424, ustedes van a observar que desaparecen de ese listado y van a entrar a ser parte de bienes gravados, bienes gravados con tarifa cero, porque van a ser bienes exentos con derecho de devolución. Esa es una particularidad bien importante que nos trae esta ley 2010, a diferencia que traía la 1943. Nuevamente nos incorpora las modificaciones a una serie de artículos 426, 428, literal J, 437. El 437 es bueno recalcar que en el 437 tenemos lo que hablábamos de responsables del impuesto a las ventas y no responsables, que era antiguamente régimen simplificado y régimen común. Ahora hablamos del lenguaje, seguimos manteniendo el lenguaje de responsables del impuesto a las ventas y no responsables. Y entonces ustedes van a encontrar en el parágrafo, entre los parágrafos 3, 4 y 5 del artículo 437, los aspectos que hacen referencia a quienes no van a ser responsables. Este video pues no busca hacer las minucias de cada artículo, sino de manera general qué es lo que contiene, para solamente visualizarlos y orientarlos a ustedes para que después consulten. Posteriormente haremos videos nuevamente sobre aspectos muy puntuales para que tengamos una mayor ilustración al respecto. También nos trae algunos aspectos o modificaciones asociadas nuevamente al artículo 458, al 459. El 459 pues es importante que este parágrafo que nos incorpora a esta ley 2010, porque trata de subsanar una discusión gigantesca que hubo con la ley 1943 frente al régimen de zonas francas, sobre todo cuando se incorporaban o se vendían productos desde zona franca al interior del país. Estaba generando una serie de situaciones complicadas para el momento en que se nacionalizaban esos productos desde zona franca. Entonces este parágrafo 459 buscó eliminar una serie de situaciones complejas que se generaron en la reglamentación que ustedes pues tuvieron a bien conocer cuando el gobierno nacional expidió el decreto asociando a qué se entendía o cómo se iba a interpretar el tema de la introducción de mercancías desde zona franca hacia el interior del país y qué iba a pasar con ese IVA. Entonces esta norma lo que busca es dar una mayor claridad para que la puedan aplicar en debida forma. Como le digo, no vamos a detener en ese tema porque vamos a mirarlo más adelante. Nos modifica el 468-1, como les decía, ahí tenemos una serie de bienes que entran a ser parte de la lista de bienes exentos. En el 476 nos incorpora, ahí nos va a incorporar los medicamentos como unos bienes que estarían asociados a bienes exentos con derecho de devolución.
En el 468-1, se me olvidó decirle, ahí se incorporaron unos bienes con tarifa del 5%, como son las bicicletas y las motos eléctricas que bajan de tarifa del 19 al 5%. Nos hacen un ajuste, digamos, también importante en el 476 al incorporarnos los medicamentos que antes eran excluidos, ahora pasaron a ser bienes exentos. Se esperaría que con este cambio pues el costo de los medicamentos no realmente baje, porque ya esos productores van a poder solicitar la devolución del IVA de las materias primas que utilizaban. Esperemos que eso ocurra. Digamos, la misma ley incorporó un artículo donde dice que el Gobierno Nacional le dará seguimiento al valor de los medicamentos. Esperemos que eso se logre consolidar y efectivamente sea un beneficio para todos los usuarios, todos los que tenemos que adquirir ese tipo de bienes. Nuevamente nos mantiene los beneficios de los transportadores, los que compren vehículos, o sea, pequeños transportadores, ya sea de transporte de servicio público o transporte de carga, como bienes exentos. Para la reposición de este tipo de vehículos nos hace unas precisiones frente a la adquisición de bienes a través del leasing. Entonces, pues eso es un elemento que vamos a mirarlo más adelante, pero ahí nos lo trae en el artículo 476 y en el parágrafo nos hace unas precisiones sobre cómo aplicaría ese beneficio de exención en el tema de reposición de vehículos. Adicionalmente nos ajusta unos artículos del 477 que básicamente vuelve y trae todos los servicios excluidos. No hay unas diferencias grandes frente a lo que habíamos tratado anteriormente. Nos hacen unos ajustes al artículo 486-1 y nos introduce ya, digamos, frente al tema de responsables y no responsables en materia de impuesto al consumo. También nos ajusta esos aspectos. Digamos que esos son los aspectos frente al capítulo de IVA, pero no podemos descartar un artículo que se me estaba pasando, que es el artículo 21, que es de la ley, ¿cierto?, que hace referencia a la compensación de IVA en la población vulnerable. Acuérdense que dentro del proceso de discusión, el Gobierno Nacional pues había establecido que iba a devolver los IVAs que eran pagados por ciertos niveles de población, y pues lo que se hace es incorporar un procedimiento, establecer que el Gobierno Nacional va a devolver ese IVA a la población más vulnerable, pues y que el Gobierno Nacional reglamentará. Esperemos a ver cuál va a ser la reglamentación y va a ser la manera en la cual pues cierto componente del IVA que asumen ciertos niveles de estratos de población que no tienen capacidad adquisitiva, pues va a devolverle un porcentaje de ese IVA. Ese es el artículo 21, del cual pues cuando salga la reglamentación trataremos de hacer un video especialmente para eso. Nos incorpora el capítulo 2, exención especial en el impuesto de las ventas. Otro tema que el gobierno pues ha establecido es que va en ciertos días del año, 3 días del año específicamente, va a generar un día sin IVA para ciertos productos, para ciertos bienes, para cierta cantidad de esos bienes, de cierto valor de cuantía. Eso con el fin de ¿qué? De promover en un momento dado el consumo, o sea, que las personas salgan y compren más económico, porque el comercio no le va a cobrar el IVA de esos bienes durante esos días que el Gobierno Nacional establece. Esa es una medida pues, que busca incentivar el comercio y pues establecería, estamos pendientes de la reglamentación. Hay que recordar que esos artículos 22 al 26 van a entrar en vigencia solamente a partir del 1 de julio de este año 2020. Este primer semestre no va a estar vigente, porque la misma ley en su vigencia derogatoria dice que eso arranca el 1 de julio de 2020 y dentro de un año, o sea, al 30 de junio de 2021, el Gobierno Nacional tendrá que evaluar para ver qué tan, si eso sí realmente promueve el comercio, y si se lo promueve, pues lo mantendrá vigente por un tiempo determinado, que es lo que establece la vigencia de esa ley. Entonces, eso es la forma en la cual se va a incentivar el comercio, pero el Gobierno Nacional tendrá que reglamentar. Nos hace los cambios en el capítulo 3, vamos a ver el Impuesto Nacional al Consumo, pues vuelve y nos trae lo que había modificado con la ley 1943, y ustedes lo van a ver dentro de los artículos 27 al 28 de la ley 2010, y específicamente son modificaciones al artículo 512-1, numeral tercero,
al 512 raya 13, 512 raya 18, parágrafo cuarto del Estatuto Tributario. Como le digo, no vamos a hacer detalles sobre cada uno de ellos, pero pues de manera general lo que hace ahí es hacer las actualizaciones acuérdense que frente a las franquicias de restaurantes, antes de la ley 1943, pues estaban en el impuesto al consumo, y con la ley 1943 lo que lo pasó fue a que fueran impuesto al IVA, que tuvieran IVA y no impuesto al consumo, entonces básicamente se mantiene esa estructura. ¿Qué es importante destacar en este título? Primero, que nos eliminó el impuesto al consumo de la venta de bienes inmuebles que superaban la cuantía de 26.800 VTs. Eso quedó eliminado, digamos, eso fue un tema de gran discusión y debate el año pasado, y pues realmente el Gobierno Nacional determinó que no era, pues determinó eliminarlo, no incorporarlo en esta nueva ley 2010, y sale del resorte el gravamen a la venta de bienes inmuebles. Tuvieron una gran ventaja porque con la ley 18 y 19 los bienes inmuebles que superaban esa cuantía estaban gravados con el IVA del 5%. Al eliminar la ley 1943, eliminar el IVA de esos bienes inmuebles y pasarlos a bienes excluidos, porque quedaron dentro del artículo 424, y eliminarse el impuesto al consumo de esos bienes inmuebles, pues realmente quedaron otra vez sin ser impuestos. No sé si esa era la intención, pero digamos ese es el resultado que genera al no incorporarse el impuesto al consumo de la venta de bienes inmuebles y tampoco gravarse con la tarifa del 5%. En el título 2 vamos a encontrar los cambios asociados al impuesto sobre la renta de personas naturales. Realmente ustedes lo van a ver dentro del artículo 30 y 43 de la ley, y las modificaciones van a estar asociadas a una serie de artículos que no tuvieron grandes cambios frente a la ley 1943, relativamente se mantiene lo mismo, pero los cambios más relevantes que vamos a encontrar ahí son los siguientes, para que ustedes lo tengan presente. Bueno, primero pues decirles que se incorpora el inciso tercero al artículo 27 frente al tratamiento de las cesantías, que fue lo que incorporó la ley 1943, el tema del artículo 55 frente a los fondos, los aportes obligatorios a pensiones, ¿cierto?, al sistema RAIS, pues nos incorpora nuevamente esta ley 2010, que es similar a la ley 1943, que vamos a hacer un video más adelante sobre la renta de las personas naturales respecto a la renta del año 2019, que ese no lo hemos hecho porque pues solamente hasta el próximo mitad de año comenzarán las declaraciones de las personas naturales. En el artículo 206, que son las rentas exentas para personas naturales, ¿qué es importante destacar acá? Que nos adicionan, aparte del numeral 6 que teníamos antes como rentas exentas, la de los militares, ¿cierto?, que fue la del numeral 6, y la de los rectores, los gastos de representación de los rectores, nos adicionan también como una renta exenta los gastos de representación de magistrados, jueces y fiscales. Algo nuevo, porque ya lo habían en su momento la ley 1943 había derogado ese numeral 7, e inclusive la Corte Constitucional ya se ha pronunciado de la inexequibilidad de ese tipo de beneficios, pero lo revive esta ley 2010, y a su vez establece que esos beneficios no van a tener la limitación del 40%, 5.040 VTs que tienen todas las personas naturales que tenemos rentas exentas. A este le dan también esa ventaja fiscal, hay que ver, importante para ellos, porque obviamente no van a pagar impuestos sobre ese tipo de ingresos, pero un poco inequitativo para las personas que sí tenemos que pagar impuestos sobre todos esos conceptos. Pero esa es la ley, y pues como dice, la ley se cumple en ese sentido. Nos adiciona, digamos, también, nos vuelve a traer que el parágrafo cuarto, ¿cierto?, sobre los honorarios que también perciban las personas naturales, siempre y cuando contraten menos de los trabajos, pues tendrán derecho a la renta exenta en ese sentido. El 206 raya 1, que son la prima del costo de vida de los diplomáticos, se mantiene, y nos hace la aclaración, digamos, nos adiciona ahí un elemento nuevo, que es que también los gastos de representación y prima de costo de vida de los demás funcionarios que se encuentren haciendo ese tipo de representación, no por la actividad diplomática, sino por otra actividad en el exterior y que sean residentes en Colombia, también le van a ser extensivo ese beneficio de la exención de la prima del costo de vida que reciban ese tipo de funcionarios.
Nos trae nuevamente la tarifa del impuesto a la renta de las personas naturales del artículo 241, que es exactamente igual a la que teníamos con la ley 1943, que acuérdense que ahí la escala tributaria se aumenta y se hace más progresiva, y nos adiciona, nos trae nuevamente el artículo 242 sobre los dividendos, sobre los dividendos que reciban las personas naturales frente a la tributación de ellos, que es el artículo 242. Nos trae el 303-1, que es frente al tratamiento de la de las indemnizaciones que se reciban por seguros de vida, igual a lo que traíamos en la 1943, que se vuelve ganancia ocasional. Pero lo que nos aclara aquí es que las primeras 12.500 VTs que se reciban por la indemnización del costo de vida serán una ganancia ocasional exenta. No había claridad, no existía una claridad y se estaba generando una duda frente a qué tratamiento tenía, pero la Administración Tributaria emitió un concepto para el año pasado donde dijo que esos 12.500 VTs pues no tributaban, sino que se consideraba como una ganancia que no estaba obligada a tributar, y a partir de 12.500 VTs se iba a tributar al 10%. Esta ley lo que hace es aclarar el tratamiento de esas primeras 12.500 VTs porque estaba generando cierta digamos, inseguridad jurídica sobre su tratamiento. Ya vuelve y nos trae el sistema tributario de las personas, de las tres cédulas que se generan, artículos 330, 331, 333, 335, 336 del Estatuto Tributario, donde nos habla de las tres cédulas que vamos a saber: la cédula general, ¿cierto?, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. Como le digo, eso lo vamos a tratar más adelante, simplemente para decir que nos mantiene la estructura que traía la 1943. Con una aclaración importante, que ya inclusive la Corte Constitucional se ha pronunciado en 3 sentencias sobre el tratamiento que deben tener los costos y gastos que incurran los trabajadores independientes, ¿cierto?, frente a que antes en la ley se decía que no podían tomárselos, ¿cierto?, sobre todo los prestadores de servicios honorarios que incurrieran en costos y gastos. Lo que hace aquí es precisar que esos trabajadores independientes podrán tomarse los costos y gastos, pero tiene que tomar una decisión, que si esa persona se toma los costos y gastos procedentes de esa actividad generadora de renta, pues no puede tomarse la renta exenta del 25%, o sea, o lo uno o lo otro. Hace esa precisión esta ley 2010, y eso es lo que vamos a ver. Y nuevamente nos trae la tabla de retención en la fuente del artículo 383. Esos son los cambios, digamos, de manera general, que nos incorpora ese título 2 frente al tratamiento de la renta de las personas naturales, que, como les digo, pues el objetivo ahorita es que ustedes sepan que se vuelve a traer y que tiene esos cambios de manera general, sobre todo en el tema de retención en la fuente. En el título 3, que se denomina Impuesto al Patrimonio, Dividendos y Normalización, pues lo que hace esta ley es básicamente volver a traer lo que había incorporado en la ley 1943 frente al primer capítulo, que era el impuesto al patrimonio. Acuérdense que la ley 1943 creó el impuesto al patrimonio para 3 años. Entonces, lo que había pasado, que el impuesto al patrimonio se causaba el 1 de enero del 2019, y sobre eso usted tributaba para el 2019, 2020 y 2021. El 2019 pues se cubrió con la ley 1943. Entonces lo que hace la ley aquí en los artículos 43 a 49 de la 2010 es volver a decir que el impuesto al patrimonio tiene que ser pagado, pero aquí tenemos que tener en cuenta que el hecho ya no se causa a 1 de enero del 2019, sino que se causa con el patrimonio a 1 de enero del 2020, porque es la vigencia de esta ley. Entonces, con el patrimonio, si supera los 5.000 millones de pesos a 1 de enero del 2020, van a tributar para el 2020 y 2021, que es lo que establece la norma, y eso es lo que ustedes van a encontrar en los artículos siguientes que se modifican: 292.2, 294.2 y así sucesivamente. Es lo que ustedes van a mirar. Se incorpora el capítulo de impuestos a los dividendos para sociedades nacionales, artículos 50 al 52. Aquí básicamente vuelve a traer a colación que cuando una sociedad nacional le pague dividendos a otra sociedad nacional, pues se va a causar una retención en la fuente del 7.5%, el cual será trasladable después como un crédito fiscal, digamos, hasta el beneficiario final, que sea una persona natural, residente o no residente en el país. Eso es lo que establece el artículo 242.1, y nos modifica las tarifas de retención de renta de dividendos
cuando se le pague a un residente o a un no residente, el artículo 245 y 246, perdón, a no residentes, ahí estaría. Entonces aquí lo que hace es aumentar la tarifa del 7.5 que tenía la 1943 y pasó al 10%. Ese es como el cambio más relevante que van a encontrar en esos artículos 245 y 246 del Estatuto Tributario. De igual manera, vuelve y nos trae en el capítulo tercero otra vez el impuesto de normalización tributaria complementario al impuesto a la renta y al impuesto al patrimonio. Recuerden que con la ley 943 se creó esta ventaja fiscal y se le permitía a las personas naturales o a las sociedades que obtengan activos omitidos o pasivos inexistentes que sanearan esos activos, a que pagaran un impuesto y que no le iban a hacer ningún tipo de investigación. Pues bien, se acuerdan que eso tenía plazo hasta el 20 de septiembre del año pasado y si lo repatriaba pues le reducía la tarifa de pagar esa normalización sin ningún tipo y saneaban esos activos. Bien, vuelve y nos trae esta ley 2010, esa ventaja o digamos esa gabela para que las empresas, las personas naturales que no hicieron, siguen teniendo activos omitidos o pasivos inexistentes, pues los normalicen. Pagan un impuesto y no los investigan por temas de comparación patrimonial ni delitos penales asociados a esa omisión de activos. Por supuesto, los activos y los pasivos los activos tienen que ser de origen lícito, porque si es de origen ilícito, pues eso no les quita esa discusión, porque esa no es la función de esta ley. Entonces, para tener presente en los artículos 53 al 60 de la ley 2010, pues se trae todo el proceso para usted acogerse nuevamente al saneamiento y normalización de esos activos omitidos o pasivos inexistentes con un plazo también hasta septiembre del 2020. Entonces, las empresas que estén en esa situación pues tienen nuevamente la oportunidad de ponerse al día para evitar después futuras discusiones y futuras multas mayores, porque acuérdense que una omisión de activos o pasivos inexistentes, pues las sanciones del 200%, y más allá de eso es el problema penal, porque entonces se vería en curso en una sanción penal que, dependiendo de la cuantía, es o no es carcelable. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, que la ley vuelve y da esa ventaja fiscal para que subsanen esas situaciones que se están presentando. Otro aspecto bien relevante, bien importante que vamos a mirar aquí antes de terminar porque se nos está acabando el tiempo, es el título cuarto, medidas para combatir la evasión y la elusión y el abuso en materia tributaria. Aquí no vamos a demorar mucho porque realmente esto es una réplica de lo que ya habíamos hablado de la 1943, que nos introduce algunos cambios pequeños al impuesto a la renta complementaria, que es lo mismo que traíamos con la ley 1943, que ustedes lo van a encontrar entre el artículo 61 al 65 de la ley, y ahí las modificaciones al artículo 90, 93, que es el tema de enajenaciones indirectas, el tema de la renta bruta en la venta de activos, el artículo 90, 118 raya 1, la subcapitalización, el 401 frente al tema de la retención por la venta de bienes inmuebles. Otra vez nos trae en el artículo 66 lo de establecimientos permanentes, es que todas las rentas que se generen a través de establecimientos permanentes van a tributar por las rentas de fuente mundial asociadas a ese establecimiento permanente. Nos vuelve a traer en el artículo 67 la modificación a las entidades controladas del exterior, el artículo 885, que es lo mismo que hemos hablado. Dentro del artículo 68 al 69 nos trae el tema de los fondos de capital privado, también igual, con algunos pequeños ajustes a lo que ya traía la 1943. Nos modifica en el artículo 70 de la ley 2010, el artículo 364 de las entidades sin ánimo de lucro frente al tema de la exclusión y el tiempo que tienen para volver a inscribirse cuando la DIAN los excluye del régimen tributario especial. Es el mismo artículo que se ha copiado o que se tenía en la 1943. Y nuevamente se vuelve y se trae los artículos 71 al 73, que es todo el tema de los delitos penales. Acuérdense que aquí nos incorpora la omisión de activos e inclusión de activos inexistentes como un delito penal en el artículo 434 raya A, y el artículo bien fuerte que es el artículo 434b, que es la defraudación o evasión tributaria por efectos de no cumplir las obligaciones de carácter tributario. Eso pues vamos a tratarlo más adelante, aquí simplemente es para decirle que eso vuelve a quedar incorporado en la ley 2010 y es un tema de mucho cuidado.
Nos trae en el título quinto medidas para el crecimiento económico, y aquí vamos a mirar que vuelve y se trae a colación en el capítulo 1 todo el régimen simple. Entonces ustedes lo van a encontrar en el artículo 74 de la ley 2010, la incorporación de todos los artículos asociados al régimen simple, o sea, se mantiene el régimen simple, y habría plazo para el caso de este año 2020 hasta el 30 de junio para inscribirse las que no se han inscrito al régimen simple, y las que ya venían, pues digamos, se va a mantener este régimen. Eso más adelante seguimos aclarando el tema. En el capítulo 2 nos trae nuevamente el régimen de mega inversión. Ustedes van a encontrar en el artículo 75-76 el tratamiento de las megas inversiones, y en el estatuto tributario que han incorporado en el artículo 235 raya 3 y 235 raya 4. O sea, eso se mantiene, o sea, hay que seguir trabajando con ese tema porque es algo que el gobierno le está apostando, y hay algunos cambios que lo veremos más adelante. Se incorpora y se mantiene el capítulo 3, que es el régimen de compañías holding colombianas. Pues eso ya, digamos que es lo mismo que traía la 1943, vuelve y se trae aquí al estatuto tributario, pues con los ajustes que correspondan. Nos trae el capítulo 4, que es los ajustes ahora por impuestos, artículo 78 al 81 de la ley, y pues digamos que es lo mismo que habíamos hablado de la 1943, y con unas precisiones ahí sobre cómo va a tratarse las obras por impuesto. Frente al impuesto a la renta, pues entre el artículo 82 al 98 nos hace las referencias al impuesto a la renta. De lo nuevo que trae este capítulo 5, que diferente a la 1943, pues vamos a mirar que aquí está la generación del primer empleo, que eso lo incorpora al artículo 108 raya 5, que es que se puede tomarse hasta el 120% del primer empleo que se genere en jóvenes entre 18 y 28 años, si no estoy mal. Entonces eso es lo nuevo que va a traer ahí dentro del estatuto tributario. Vuelve y se adiciona, digamos, dentro del artículo 240, se hacen unas modificaciones en la tarifa, especialmente lo que se incorpora ahí o se trae nuevamente es el impuesto, la sobretasa que se le va a cobrar a las entidades bancarias, y que va a tener una destinación específica a la infraestructura vial, digamos, de tercer nivel, hablemos de esa manera. De resto se mantienen los mismos aspectos que se han hablado frente a las modificaciones al artículo 49, dividendos, 115, que es el tema de impuestos, 107 raya 2, que es un beneficio para promover la educación a los empleados y fortalecer las instituciones educativas que se traten como deducciones. Se mantiene el tema de las rentas exentas con algunas pequeñas modificaciones, sobre todo para el sector agro, que vamos a mirarlos más adelante. Simplemente va a decir que se trae a colación o se mantiene la redacción de las rentas exentas del sector de economía naranja, agro y las demás que traía el 235 raya 2. El tema del 257, del descuento tributario del 258 raya 1 en las inversiones de activos fijos reales productivos se mantiene. Y importante que lean el 259 raya 2, porque los únicos descuentos tributarios que se van a aceptar son los que diga ese artículo 259 raya 2, o sea que no todos los descuentos que estén por ahí regados podrán ser aceptados, sino los que estén establecidos dentro de ese artículo 259 raya 2. El artículo 408, que son las rentas de capital, ahí se mantiene. En el capítulo 5 pues se trae nuevamente algunas exenciones en gravamen a los movimientos financieros. Dentro del artículo 29 al 100 se trae se modifican los numerales 11, 21 y se adicionan el 30 y el 31, se hacen unos ajustes para algunos tipos de bienes o de algunas operaciones que se consiguen rentas exentas. Bien amigos, digamos que esta es la primera parte del video de los cambios que trae la ley de crecimiento, y ya posteriormente vamos a mirar la segunda parte porque nos falta otros ajustes que trae la ley de crecimiento económico. Muchas gracias y los invito a que sigan este canal y lo compartan con todos sus amigos, porque eso es algo para ustedes. El ánimo es que sea para ustedes y les sirva en su diario vivir. Muchas gracias.